Muy buenas tardes con todas y todos, distinguidas autoridades, queridas y queridos colegas. Cuando organizamos con el Ministerio de Salud Pública esta parte de este conversatorio introductorio, pensábamos que era útil poder compartir con ustedes gran parte de los argumentos que generalmente la industria, anunciantes y otros interesados argumentan justamente en contra de políticas públicas saludables. Y por eso hemos compilado, hay muchos que podríamos traer, pero hemos traído 8 que son críticos y creemos que es importante compartir con ustedes. El primero, esto de que no hay alimentos buenos ni malos, todo depende de la cantidad que se ingiera. Esto se le atribuye a Paracelso, que decía justamente ese tema, pero en realidad vemos que no es cierto. Efectivamente, cuando hablamos de los criterios de bondad de determinados alimentos o sustancias, partimos de 4 elementos centrales. Primero, ¿qué concentración tiene de nutrientes esenciales? Un buen alimento supuestamente nos tiene que ofrecer nutrientes que nuestro organismo no es capaz de producir, que son los esenciales. Por otro lado, no debe tener sustancias que son nocivas a la salud. El tercer elemento es que deben ser inocuos desde el punto de vista físico, bacteriológico, y por otro lado, que lo ideal es que tengan bajo nivel energético. Entonces, si planteamos estos 4 criterios, ¿qué pasa con las gaseosas? La gaseosa no brinda ningún nutriente esencial por un lado, y sin embargo está cargado de otros tantos, como es el ácido fosfórico, edulcorantes, saborizantes, que generalmente producen problemas. Primer elemento. Voy al segundo, que corresponde a que todas las calorías son iguales, independiente del producto que se ingiera. ¿Qué ustedes creen? Eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque hay 3 criterios fundamentales. Primero, cuando usted ingiere una proteína, el hecho de digerirla ya conlleva un gasto energético, que no voy a entrar en técnica fisiológica porque no es lo importante. Eso es lo que le llaman los alemanes el consumo de lujo. Pero lo que sí es importante, y por eso aquí la ley de la termodinámica de Lavoisier no es que se cuestione, sino que no es lo mismo ingerir un alimento rico en fibra que le proporciona como una malla que impide la absorción brusca de esas sustancias y por tanto es de una manera lenta y gradual. Quiero señalar algo, muchas veces hemos tenido conversaciones hasta con nutricionistas que son parte de lo de la industria y dicen, da lo mismo la fructosa o los carbohidratos que tiene una gaseosa que la que tiene una fruta. Falso, porque la fruta viene con una armonía de nutrientes, con una malla que impide esa absorción brusca y genera entonces problemas metabólicos, liberación de insulina, liberación de 2 sustancias como es la grelina y la leptina que controlan el apetito. Entonces, por tanto, esta otra aseveración es falsa. El otro elemento, y que quiero señalar, y que vayan ustedes a los supermercados y pueden verlos en las etiquetas, que es el concepto de azúcar añadida versus concepto de azúcar total. El azúcar total es la suma de la añadida que generalmente la industria aplica a sus productos y el azúcar intrínseca que tiene cada alimento. ¿Qué pasa? Que este azúcar, yo quiero mencionarles que el 5 de marzo de este año la Organización Mundial de la Salud abrió una consulta pública para ver cuál es la cantidad óptima de consumo de energía o de azúcar añadida al organismo humano. Si usted se come una fruta, no hay límites reales de limitar, o sea, la cantidad de azúcar total. Sin embargo, se ha visto que la recomendación de la OMS existente hasta hoy, y data del año 2002, es que menos del 10% de las calorías que usted ingiere debe venir en azúcar añadida. Partiendo de eso, no se puede o no se debe ingerir más de 50 gramos de azúcar al día, que traducido en nivel de cucharaditas son 10 cucharaditas, de esas pequeñas, de las cucharaditas normales que le llaman de té. Sin embargo, actualmente se está planteando reducir a la mitad esta cantidad, o sea que estamos hablando, si usted ingiere más de 5 cucharaditas al día de azúcar, usted está conspirando con su hígado y está generando un mayor riesgo de sufrir diabetes, etc. Por tanto, en los etiquetados siempre es útil hablar de azúcar añadida y no de azúcares totales, porque se enmascara el efecto negativo que tiene ese añadido. El otro elemento, contenido en porciones versus contenido en concentraciones. Eso los colegas chilenos han pasado mucha experiencia en torno a esto. ¿Por qué? Porque si yo digo que la cantidad máxima que usted debe ingerir un día es de tantos gramos,
pero se lo manejo en función de concentración, ahí usted tiene una idea de lo que está consumiendo en calidad de producto. Pero si yo le digo, esta porción tiene tantos gramos, la industria que ha hecho ha reducido las porciones a un mínimo tal que no pueden tener regulación, porque yo estoy delimitando la regulación en función de cantidades determinadas. Y es por eso que el caso de Chile en la renovación de la visión actual que tiene en el reglamento ha considerado las concentraciones como uno de los principios fundamentales. El otro elemento, que es que el ejercicio contrarresta lo que usted ingiere. Por ahí dice, se comió un caramelo, corra 200 metros, que es el equivalente energético al caramelo. Falso. Porque si yo ingiero una proteína o algún elemento que venga rico en nutrientes, eso prácticamente puede tener un equivalente calórico, pero cómo es que usted recibió esas calorías sí tienen que ver directamente con la proyección nutricional. Y entonces esto podría aplicarse en algunos atletas de alto rendimiento donde sí el equivalente energético hay que tenerlo en cuenta para su alimentación, pero en la población general no debemos dejarnos engañar. Otro elemento, la regulación de los productos comestibles afecta la economía y genera desempleo. Esto es altamente usado por la industria. ¿Qué va a pasar si yo cierro la industria o la fábrica de tal gaseosa o de tal producto? Me va a crear desempleo, me va a generar una debacle económica. No, la bancarrota viene, y lo señalaba la doctora Etienne en su discurso, la bancarrota es si sigue el incremento exponencial de enfermedades crónicas que primero va a llevar al traste a los sistemas y servicios de salud del mundo. No hay país del mundo, por rico que sea, que pueda abordar esto en su magnitud. Pero por otro lado, el individuo que desde temprano empieza a sufrir de enfermedades crónicas, reduce su capacidad funcional, comienza a enfermarse, comienza el ausentismo, comienza a afectarle su economía individual, su economía familiar, y por tanto es realmente un efecto que tiene un elemento ascendente que es sin precedente. Por tanto, el tema no es el tema de las implicaciones de las fábricas, de los productos que no son saludables. Y otro elemento, las leyes que se plantean por los estados no plantean cerrar fábricas, no plantean prohibir la venta de esos productos. Lo que sí plantea es prohibir la publicidad que es realmente agresiva y engañosa a las poblaciones vulnerables como son los niños y los adolescentes. O sea, no nos dejemos engañar de las implicaciones económicas, porque la que sí tendría es que si la pandemia de la obesidad se extiende a la mayor parte de la población. El otro elemento es que la alimentación de los niños es responsabilidad de los padres y el Estado no tiene ningún tipo de injerencia sobre eso. Incluso se habla del paternalismo estatal. Bueno, lamentablemente, los niveles de información que se dispone en la publicidad no son reales, son distorsionantes. Además, la publicidad está muy bien estudiada y está generado para estratos de poblaciones que son más vulnerables a ese engaño. Fíjense que la mayoría parte, y lo vamos a ver después en otra presentación, de los anuncios y de la publicidad de los niños viene engatusando, y aquí nuestro amigo Alejandro Calvillo va a profundizar sobre el tema, usando figuras atractivas, el tigretoño, que es más conocido en México que lamentablemente que el prócer Emiliano Zapata, en fin, todos estos elementos que van distorsionando lo que es la información. Y por último, es sobre el enfoque de la libertad de la publicidad, es parte de la libertad de expresión y no debe ser restringida. Miren, la libertad de expresión está enfocada hacia elementos individuales en lo político y lo social, pero siempre que lo que usted publicite pueda dañar a la salud o pueda afectar a los vulnerables, realmente no hay ningún tipo de derecho a eso. Es con esto los elementos que yo quería mencionarles y decirles que esto es uno de los factores que tenemos que prepararnos para todos los elementos. Muchas gracias.